Buenas noches. Hola, hola, gusto saludarles a todos, buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar nuestra reunión de discipulado de hoy que ruge León. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy tenemos el privilegio de recibir al pastor Augusto Sosa. Estoy seguro que trae un mensaje que va a tocar nuestro espíritu. A veces, como hombres, sabemos que la vida nos va a traer adversidades, pero cuando estamos en medio de la prueba y hablamos de la prueba, nos da una autoridad diferente a título espiritual y estoy seguro que va a ser la ocasión del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, adelante, Pastor Augusto, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Te Excelente. escuchamos muy bien. Eh, Fuerte y claro. la, Muchas gracias. Bendiciones para todos. La adoración que acabamos de escuchar no es una coincidencia que hayamos escuchado esa adoración, eh, por muchas razones, ¿no? Eh, la vida a veces es como un océano y y a veces nuestros pies pueden fallar, podemos tropezarnos, podemos hundirnos. En la Biblia lo dice, ¿no? Acerca de cómo eh, un discípulo bajándose de la barca dudó y se hundió, ¿no? A pesar de haber estado pues caminando, dando un par de pasos ahí en el agua. Entonces, eh, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Ya sé que Max ya oraste, pero luego me queda la sensación de que algo falta. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Señor, te pedimos que eh, podamos abrir nuestros oídos espirituales, Padre, nuestro corazón espiritual, Señor, nuestras mentes, Padre, para que podamos recibir este mensaje que tú nos envías, Señor Espíritu Santo. Te convocamos a que seas tú quien dirija esta reunión en donde habemos puros varones, Señor, que hemos conocido lo que significa el rigor de una montaña, Señor, que sabemos lo conveniente que es quebrar nuestro espíritu, Señor, y rendirnos ante tu poder, Padre. Te damos gracias, Señor. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor, para que todos estos hombres y sus familias representadas por cada uno de ellos, Señor, podamos absorber de tu enseñanza lo que tú quieras que absorbamos, Señor, que de mi boca solamente salgan aquellas palabras, Padre, que tú has escrito para esta charla, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos estos varones. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Em, todos los que estamos aquí, en, pues fuimos a un rec, a un top, ha cambiado de nombre con el tiempo. Sin embargo, el espíritu de, del aprendizaje, el espíritu de la enseñanza en esa montaña, eh, yo creo que sigue siendo el mismo. Yo creo que sigue siendo el mismo, incluso cobra más importancia en estos tiempos. Yo estoy convencido de que el Señor viene y viene pronto. Todos los que hemos subido a esa montaña, independientemente de la dificultad geográfica que pudo haber tenido, porque hay diferentes tracks, hay unos pues que tienen cuestas más eh, empinadas que otros, hay otros que son más cortos, otros que son más altos, más calurosos, más fríos, hay de todo en esos tracks hermosos. Eh, Todos los que hemos acudido a encontrarnos con el Señor a estos eventos, hemos aprendido a rendirnos, hemos aprendido a rendir nuestro temperamento,
hemos aprendido a rendir nuestro carácter, hemos aprendido a rendir tantas cosas que, eh, que pueden distraernos acerca de el poder de Dios, acerca de eh, la magnificencia del Señor que todo lo puede. A veces nos distrae el hecho de, por ejemplo, ver en la montaña, si hay algo que vimos, fueron milagros. Y vimos milagros en primera persona, porque estoy cierto de que así como yo vi un milagro en mi vida, en esa montaña, todos los que están aquí hemos visto un milagro en nuestras vidas, para empezar, en nuestra vida, en primera persona. Y también hemos sido testigos de milagros en la vida de los demás, de milagros en la vida de senderistas, de milagros en la vida de servidores. Y es que cada vez que vas a la montaña, ves milagros en tu vida o en la vida de los demás. Y yo me he encontrado con personas que de repente pueden confundir el poder de los milagros. Ves un milagro en tu vida y dices, ah, qué milagro, tan impresionante, tan poderoso, tan, eh, híjole, qué bendición haber experimentado ese milagro. Cuando, sí, experimentaste un milagro, pero el milagro por sí mismo no tiene poder. El milagro por sí mismo eh, no se automanifiesta en tu vida. El milagro no ocurre como puede eh, salir agua de un río de una forma natural. El milagro es una manifestación del poder de Dios. El milagro es una manifestación de la gracia de Dios. El milagro es una consecuencia de lo que tú como creyente puedas doblar tu rodilla, hablarle a Dios y Él inclina su oído y te escucha. Y si está en su voluntad, si lo que le estás pidiendo es para conveniencia tuya, si te va a edificar, vas a ver un milagro. Tampoco nos confundamos en el sentido de que yo siempre he querido tener mi coche favorito. A mí me gustan los Ferraris. O sea, fino el chamaco, ¿no? Me gustan los Ferraris, aunque también podría yo negociar por un Mercedes-Benz nuevo, ¿no? Esas SUVs tan bonitas que a veces les hablas y casi, casi se acercan a ti, ¿no? Entonces, pero si tú le pides eso al Señor de rodillas y en la montaña y en la playa, en la madrugada, en la noche, antes de dormir y cuando te despiertas, si ese vehículo no va a edificar tu vida, vas a seguir en tu bicicleta, vas a seguir en tu moto, vas a seguir en el vehículo que tengas, si es que tienes un vehículo, o vas a seguir transportándote como te transportas, porque ese Ferrari no va a edificar tu vida. No confundamos tampoco con que, bueno, pues no me llega el coche que yo estoy pidiendo, ¿qué clase de Dios tengo que no me escucha?
porque lo que le estás pidiendo es que se haga tu voluntad y no la de Él, que se haga, que suceda el milagro que tú quieres y no el que Él quiere. ¿Sí me explico? Que algo que tú estás deseando con tu corazón, pero que el Señor sabe que no te conviene, suceda. Eso no funciona así, ¿sí? A veces confundimos nuestra voluntad con que se haga la voluntad de Dios y así pasa. Hace unos días en el trabajo estábamos platicando tres compañeros, ¿no? Y uno de ellos empezó a desahogarse. Su mamá había tenido pues ahí algunas complicaciones de salud y que él le había pedido al Señor que la sanara. La señora no fue sana y fue llamada a la presencia de Dios. Y, y él me decía que había una pregunta que estaba retumbando en su cabeza. Y la pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Entonces, yo le puse una mano, estaba sentado junto de mí a mi derecha, en una mesa, estábamos en un comedor. Y le dije, hermano, Elliot se llama, te puedo hablar con franqueza, te puedo decir algo desde el fondo de mi corazón. Y me dice, presiento que lo que usted me va a decir, don Augusto, no me va a gustar, pero dígamelo. Yo le dije, creo que te estás preguntando de forma equivocada. La pregunta correcta, a mi parecer, no es ¿por qué a mí? Porque cuando tú le preguntas a Dios, imagínate una escena donde los que hemos perdido a un familiar eh, No sabes cómo cercano, me duele. Le digo, ¿no? con los que hemos perdido a un familiar cercano, pues sabemos lo que duele perder a un familiar cercano. Eh, y se nos podría hacer muy fácil ceder al egoísmo de preguntar por qué a mí me pasan esas cosas. Porque cuando tú te preguntas por qué a mí me pasan esas cosas, es como, híjole, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mejor a Armando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no mejor a Germán? O mejor a Huguito. ¿Por qué no mejor a ellos? ¿Por qué a mí? La pregunta correcta, querido Elliot, le dije, es ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? Entonces, confundimos, es una mezcla de cosas, ¿no? Confundimos nuestra querencia de voluntad con la voluntad de Dios. Confundimos el poder de un milagro con que el milagro es poderoso cuando en verdad el poderoso es Dios. Todos los que estamos aquí fuimos redimidos y al ser redimidos sabemos lo que eso significa. Ser redimido es, fuimos comprados a precio de sangre, es por un costo, no es que simplemente, cuando eres libre te liberas, pero cuando eres redimido eso implica un costo y ese costo fue pagado por Jesús en la cruz por nosotros, ¿sí? Entonces, confundimos, a veces pedimos el milagro, es
casi como preguntarnos ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de pedir el milagro, quizás deberíamos decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que mi madre está enferma, que mi hija está enferma, que mi esposa está enferma. Yo no sé si la voluntad del Señor es llamarlas a su presencia o sanarlas. Y si yo le voy a estar pidiendo un milagro de sanidad, si no está en concordancia con su voluntad, no va a suceder nada. No voy a ver ese milagro de sanidad porque no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos por la voluntad del Señor, la vamos a ver. Quizás no la entendamos, quizás nos duela. Y aquí voy a hacer un par de preguntas que no necesitan ser respondidas. No necesito que abras tu micrófono y nos cuentes cómo te fue. Necesitamos hacer una introspección, revisar y preguntar, oh, es verdad, todos los que hemos subido a una montaña hemos pasado por etapas de ¿a qué caramba vine yo a este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Y de repente hasta te acuerdas de tu suegra que fue la que te invitó a ese lugar, ¿no? Con el objetivo no de que seas un mejor yerno para ella, sino de que seas un mejor esposo para su hija. Y pasamos por esas etapas y empezamos a correr en la cancha y dices, esto no es para mí. Y te empiezan a llevar a esos autobuses y te sientas con la mochila en las piernas y dices, Santo Cristo Redentor, yo me bajo en la primera parada que encuentre. Y sigues. Y cuando dices, por fin ya vamos a llegar, a ver quién va a sacar la guitarra y dónde están los bombones, la hoguera, donde vamos a asar los bombones y aquí vamos a cantar y vamos a poner nuestras tiendas de campaña y al rato que me dé hambre voy al Oxxo y me compro unas galletas, ¿no? No sé ustedes, pero yo pensé cuando fui a mi primer rec, se llamaba en aquel entonces, yo cuando me bajé del autobús en Pinal de Amoles, estaba buscando al que traía la guitarra, porque ahorita vamos a empezar a cantar y a hacer los bombones, pero no. Y todos los que estamos aquí, cuando empezamos a caminar como si estuviéramos caminando en el agua. Nos hundíamos, cansados, con ganas de hacer del baño, con hambre, y cuando nos quitan nuestras cosas, se pone peor el asunto y a los 15 minutos ya empiezas a alucinar a la voz. El que diga que no es casi un santo. Empiezas a alucinar a la voz porque solamente te está dando órdenes y qué se cree este cuate. Y nos preguntamos, ¿por qué? Cuando te rompes, y normalmente uno se rompe, yo me rompí en la cuesta de la fe. Esa cuesta de la fe estuvo increíble. Es cuando cambias tu pregunta de por qué a para qué. Y es cuando empiezas a pensar, porque la gran mayoría somos creyentes cuando vamos a la montaña. Empiezas a pensar en para qué. Empiezas a enfocarte en el poder de Dios y no en el milagro, no en tus fuerzas, no en el poder físico que tú puedas tener. Empiezas a ponerte en manos de Dios y empiezas a visualizar la verdadera diferencia entre un milagro y el poder de Dios, entre un milagro y la gracia de Dios. Porque por gracia de Dios, tú subiste esa montaña y terminaste y bajaste.
y llegaste a la cena del Rey por gracia de Dios, porque fue su voluntad, fue su voluntad. No hay otra explicación. El milagro que ocurrió cuando tú rompiste con tu orgullo, con tu vanidad, con tu amor propio, con tu arrogancia, y estoy hablando por mí, ¿sí? Estoy hablando por mí de las cosas con las que yo rompí y me tuve que quebrar a eso. Es cuando sientes el amor de Jesús, cuando enfocas tu vista en el lugar correcto, que no es el milagro, es la fuente poderosa del milagro. Hace unos días yo trabajo en Grupo Xcaret y manejo una camioneta, una Yukon de la GMC de Nali, muy bonita, carísima la camioneta. Y me dedico a transportar gente al aeropuerto y a los hoteles y cosas por el estilo. El pasado martes yo venía manejando de regreso al aeropuerto y venía yo cantando. Y de repente se empezó a nublar. Yo volteo al cielo y no vi nada. No vi nada. Se puso negro. No veo nada con mi ojo derecho. Antes del martes veía yo perfectamente con mi ojo derecho. Y pude ver el poder de Dios en ese momento, porque yo venía conduciendo a una velocidad considerable, venía yo solo en la carretera del aeropuerto, en esta camioneta, y volteo a ver el espejo de la derecha, no venía nada, y me orillo y me paro. Lo primero que hice fue llamarle a mi esposa y le dije, tengo este problema, esto pasa, y le mandé mi ubicación de WhatsApp, ¿no? Y luego le llamé a mi supervisor y le dije exactamente lo mismo. Todavía me acerqué unos kilómetros más porque había mucho tráfico del otro lado, estaban arreglando la carretera. Y se iban a tardar una hora en avanzar un kilómetro para llegar a donde yo estaba. Y yo pensé, a lo mejor cuando lleguen ya estoy ciego de los dos ojos. O pensé muchas cosas. Pero yo vi este milagro. Y el milagro que yo pude experimentar fue paz. No es fácil perder la vista de un ojo de un segundo para el otro. Pero yo pude experimentar paz. Me pude estacionar, pude hacer mis llamadas, pude arreglar mis cosas y me senté a esperar a que vinieran a rescatarme. Le subía un poco a la música que estaba yo escuchando, que cuando voy solo casi todas las veces escucho alabanza o no escucho nada. Y me quedé en paz, tranquilamente esperando. Llegamos al hospital y empezaron a hablar de un derrame cerebral, de un microderrame cerebral. Y llega alguien y nos dice, nos tiene que dejar un depósito de 65,000 pesos para ingresarlo.
y vamos a llamar al neurocirujano para que le hagan los estudios y posiblemente una intervención quirúrgica. Yo dije, no, no, ¿cómo? ¿No se va usted a quedar? No, voy a ir a otro sitio. Y no tenía fui a otro sitio. Fui al hospital del Seguro Social que está aquí, cerca de mi casa. Me hicieron exámenes en el ojo y resulta que es un tema delicado, pero que se soluciona con cirugía en el ojo de forma local y no tiene absolutamente nada que ver con un derrame cerebral, ¿no? Si tuviera un derrame cerebral, no estaríamos hablando en este momento, ¿no? La cosa fuera distinta. Entonces, yo me enfoqué en la gracia de Dios. Yo me enfoqué en el poder del Señor. Y en eso estamos enfocados. Y en eso nos debemos enfocar siempre. En Marcos 10:27 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo no sé qué sea aquello que está nublando tu vista. Yo no sé qué sea aquello que está distrayéndote o distrayendo a alguien de tu familia o distrayendo a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a alguien de tu núcleo familiar, de tus amigos, del poder de Dios. El Señor es el que cura, el Señor es el que rescata, el Señor es el que salva, el Señor es el que sana. Porque, como dice este versículo, imagínate que Jesús nos está mirando a nosotros, que estamos reunidos aquí ahora, y diga, entonces Jesús, mirando a esos legendarios, hablando de su palabra, de la palabra de Dios, dijo, para ellos es imposible, mas para el Dios que conocen y conocieron en esa montaña, no. Porque todas las cosas son posibles para el legendario número uno. Todas las cosas son posibles para Dios. Hay una extraordinaria carga de fe en esto, porque la definición de fe es que tienes la certeza de que algo va a suceder, pero no lo puedes ver. ¿Sí? En Marcos 9:23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí es donde tenemos que identificar lo que decíamos al principio, la diferencia entre el milagro y el Señor, y el poder de Dios. La diferencia entre lo que nosotros podamos desear o querer y la diferencia entre la voluntad de Dios. Al Señor no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Lo podemos ver en la sonrisa de nuestros hijos, en una caricia de nuestra esposa, en nuestra mesa, con la provisión que podamos traer a nuestra casa. Podemos ver al Señor bendiciéndonos y proveyéndonos, y podemos ver cómo se ocupa de nuestras cosas.
Y ese versículo no dice, si puedes ver, al que ve, todo le es posible. Ahí dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y no necesitas verlo. Los milagros los vemos. El poder de Dios reflejado lo vemos transformado en un milagro. Pero el poder de Dios en sí, ¿alguien me puede explicar la forma del poder de Dios? ¿O cuánto mide el poder de Dios? ¿O cuántos, eh, piensa en un rayo, cuántos voltios tiene el poder de Dios? No, no tiene medida. No tiene medida el poder de Dios. En Lucas 1:37 lo vuelve a decir. Ya estamos hablando de dos libros diferentes, de Marcos y de Lucas. Porque nada hay imposible para Dios. A nosotros una montaña se nos hizo complicada. ¿Cuántas veces hemos bajado de una montaña y hemos dicho, qué duro estuvo eso? ¿Sí? Una montaña se nos hizo complicada. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Alabaremos al Señor. Alabaremos al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. No te distraigas. Apaga el ruido del mundo. Apaga tu mente. Apaga tu corazón. Que puedas escuchar la voz del Señor. Te está hablando en este momento. Te está pidiendo que no te distraigas. Te está pidiendo que pongas tus ojos en Él. Que pongas tus ojos en su poder. Que pongas tus ojos en su gracia. Que pongas los ojos en tu amor. Quita los ojos de donde los tienes puestos. A lo mejor admiras a tu líder o a tu pastor y está bien ser respetuoso con tu autoridad, pero tus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Tus ojos tienen que estar puestos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, no en ningún hombre o en ninguna mujer o en ningún trabajo o en ningún automóvil o en ninguna marca de ropa o en absolutamente nada más que en el Señor. Tus ojos tienen que estar puestos sobre Jesús, sobre su sangre, esa sangre que nos redimió, esa sangre que nos cura, esa sangre que nos sana, esa sangre bendita, que una gota de esa sangre es capaz de sanar a todo nuestro país. Tenemos que tener puestos los ojos en ese Cristo que nos salvó con fe, con amor, con esperanza. Hay una frase que tiene que ver con el boxeo y el boxeo se parece a la vida porque estamos enfrentando batallas en cada momento. Y esta frase que a mí me gusta mucho dice, no pierde el que cae, no pierde el que cae, pierde el que no se levanta. Y tú te levantas por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. Tú te levantaste y fuiste a conquistar esa montaña en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no en el nombre de tu familia. ¿Para qué fuiste a conquistar esa montaña? Para ser un mejor varón para tu familia.
para la gloria de Dios, para que los demás te vean caminando en la calle y digan, yo quiero ser como ese de naranja que va ahí, que ha perdido la razón por Cristo Jesús, que sabe quién pagó con su sangre por su vida. No por qué, ¿para qué? Nuestro propósito es traer más hombres a los pies de Jesús, porque por cada hombre que traigamos es una familia que se va a acercar y se va a rendir a los pies de Dios. Y no lo vamos a hacer porque nosotros seamos poderosos o porque tengamos unción o porque sepamos cómo hablar o porque sepamos 3 versículos de la Biblia o porque nos la sepamos toda al derecho y al revés. Los vamos a traer porque somos las herramientas que el Señor va a usar para su gloria, para que ese hombre y esa familia lleguen a los pies de Jesús y sean salvos y nos vayamos multiplicando. Cada vez somos más legendarios. Y por cada uno de nosotros aquí hay una familia. Hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10, a tus amigos. Es lo que el Señor, para el cual no hay nada imposible, nos acercó con amor a Él. Los legendarios lo sabemos. Dar la vida por los amigos. Dar la vida por tu esposa. Dar la vida por tus hijos. Dar la vida por tu madre, por tu padre, por tus suegros, por tus amigos. Dar la vida por tus hermanos. Los legendarios sabemos hacer eso. Enfoquémonos en el poder de Dios. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Enfoquémonos en su gracia para que podamos ser lo suficientemente sabios con la sabiduría del Espíritu Santo, no la nuestra. Porque cuántas veces te has equivocado o has hecho cosas equivocadas por confiar en tu sabiduría. Señor mi Dios, te pido esta noche, Padre, por todos nosotros, Padre, por todos los que estamos esta noche aquí reunidos, hablando de tu amor, Señor, hablando de tu misericordia, Padre. Te pido por la familia de cada hombre que está aquí sentado, escuchando de tu palabra, Señor, y te pido por la familia de aquellos que aún no se pudieron conectar, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos a todos, Padre. Muéstranos el camino, Señor. Recuérdanos el camino, Padre. Recuérdanos lo que es sumergirnos en un río de agua fría, Señor, que nos despierta, que nos quita la pereza, Señor, que reaviva nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Sumérgenos, Padre. Sumérgenos en tu amor, Señor. Sumérgenos en tu gracia, Señor. Sumérgenos en tu sabiduría, Señor. Y perdónanos, Padre. Perdónanos. Porque nos vamos a equivocar, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón. Y nosotros sabemos que nos vas a perdonar. Porque eres infinito. Tu misericordia es infinita, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que bendigas a estos varones.
Te pido que bendigas a todos y cada uno de ellos, Señor. Que esas rodillas se postren ante ti cada mañana, Señor, y cada noche, Padre, con sus familias y con sus hijos, Padre, guiándolos en tu camino, Señor, siguiendo los pasos de Jesús, Padre, siguiendo la luz infinitamente poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice sus trabajos, Padre. Bendice sus negocios, Padre. Bendice sus familias, Padre. Que aquel que no haya llegado a tus pies, Padre, tú le muestres a este hombre cuál es la estrategia que tiene que seguir para que esa persona llegue, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos y nos rendimos ante ti, Señor. Permítenos caminar sobre el agua, Señor. Que nuestra fe sea más fuerte cada vez, Señor. Que podamos dar pasos firmes, Señor. Que aunque caigamos, Señor, tengamos la fuerza en nuestro espíritu por tu gracia para ponernos de pie de nuevo, sin culpa y sin vergüenza, Señor, porque somos tus hijos y no podemos ser avergonzados. No podemos vivir avergonzados, Señor. Somos tus hijos, Padre. Te hemos encontrado en esa montaña. Te hemos visto en esa montaña, Padre. Te hemos sentido en esa montaña, Padre. Trae esos recuerdos a nuestro corazón, Señor. No los traigas a nuestra memoria porque mañana se nos van a olvidar, Señor. Tráelos a nuestro corazón, Señor, para que podamos sentir el fuego de esa montaña, que no es la montaña, es tu fuego, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Bendigo a estos varones, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Hijo, poderosa palabra, Amén. no sé. ¿Qué opinan? A Sí, ver, amén. queremos escuchar. Amén. Tenemos 5 minutitos si alguien quiere abrir su micro y compartir algo. Para eso está este tiempo, para que el Espíritu nos edifique, para que el legendario número 1 nos fortalezca, y de verdad doy gracias por la vida del pastor Augusto porque definitivamente era la palabra que necesitábamos el día de hoy. Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo, abrir su micro. Tenemos 4 minutitos. Yo quisiera bendecir al buen Augusto, que fue uno de los que estuvo en mi tribu. Hicimos el mismo rec y sabemos, bueno, yo en lo personal sé que de lo que está hablando, lo que nos costó esa montaña. Y yo me acuerdo mucho de él porque él ayudó mucho a la tribu y es un buen amigo. Así lo considero yo, y yo lo bendigo a él y a toda su familia y a todos ustedes también. Eso es lo que yo quería opinar. Gracias. Adelante, adelante. Si quieren participar, abran su micro. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y tan cortante como una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y sentimientos del corazón. Gracias a Dios por la palabra que escuchamos. Creo que todos los días nosotros necesitamos saber quién es Dios. Y no solamente saber quién es Dios, sino tener a Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser semejantes a Jesucristo. Y para poder nosotros ser semejantes a Jesucristo, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón.
Y no esperar por un milagro físicamente que nosotros veamos, sino esperar el poder de Dios en nuestras vidas, para que ese poder de Dios y ese milagro en nuestras vidas sea manifiesto para todos los que nos rodean. Esa palabra que hoy el Señor nos dio es para que cada uno de nosotros como varones, como legendarios, seamos conscientes y vivamos, y tengamos ese estilo de vida para nosotros ser ese medio para que el milagro que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a este mundo, la salvación para todos aquellos que en Él crean, nosotros seamos parte y formemos parte de ese milagro para el mundo. Creo que cada uno de los que estamos aquí presentes pudimos y podemos reflexionar en el poder de Dios, en el milagro de Dios que ha sido hecho y efectuado en nuestras vidas. Y pues tenemos nosotros carta abierta para ser esos representantes, esos legendarios, que pongamos y subamos muy en alto el nombre del legendario número 1, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano pastor Augusto. Señor, siga fortaleciendo tu vida y que seas bendición, así como ha sido bendición para nosotros, y todos nosotros somos bendición. Gracias a Dios por tu oración, porque cada uno de los legendarios representamos una familia. Somos la familia, somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, hermanos, y somos nación santa, adquiridos por el poder de Dios. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Arturo. Estimado Max, no sé si quieras cerrar con algo adicional antes del último aviso y listo. Y claro que sí, creo que pues esto es verdaderamente increíble porque las cosas cada día se ponen mejor. Cada día nos vamos a fortalecer más. Y entre más nos fortalezcamos, el enemigo va a querer luchar más contra nosotros. Pero como dicen los pastores, lo vamos a vencer. Es por eso que estamos preparando tanto Arturo como el resto del equipo de prédicas un programa en donde cada uno de nosotros podrá durante el día estar subiendo todas sus peticiones de oración. Y vamos a tener un equipo de intercesión donde ustedes se van a sumar todos los días para pedir en oración y vencer todas las circunstancias que pasen en tu vida, ya sea salud, ya sea economía, ya sea algún ataque diferente que tengas en tu familia, algún disgusto con tu esposa, pero todo eso nosotros lo vamos a vencer gracias a que el Señor estará con nosotros y está ya con nosotros. Entonces nos estamos preparando para eso. En 1 o 2 días más empezaremos a darles esta información. El pastor Arturo nos va a ayudar y pues vamos a continuar porque vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Totalmente de acuerdo con eso. Y Max, gracias porque empezaste diciendo algo muy cierto. Esto está poniendo muy bueno. La verdad es que cuando hay oposición y resistencia es porque estamos rompiendo, porque estamos atravesando y estamos derribando barreras. Entonces, estoy seguro que dentro de un mes vamos a estar declarando victoria y vamos a estar cosechando manos llenas, probablemente cansados, pero satisfechos por la obra que el legendario número 1 nos va a permitir hacer. Y estoy muy contento de verlos aquí, a todos los que estamos preparándonos para el servicio. Más de 31 conexiones tuvimos en algún momento. La verdad es que a mí eso me llena de orgullo porque a mí lo que me dice es de que hay interés y compromiso. Y si hay interés y compromiso, la parte que le toca a Dios está dispuesta. Solamente falta la nuestra y es esta, interés y compromiso. Muchas gracias. Yo solamente les quiero compartir el último anuncio antes de despedirnos. Comentarles que probablemente si estás en los chats ya te llegó, pero si no te ha llegado, te lo voy a poner aquí para que lo puedas ver. Déjenme, voy a detener la grabación para no hacer aquí nada.